Dicen que una mujer sabe exactamente en qué momento deja de amar a su marido, pero eso no es verdad. No ocurre de golpe. No hay una frase final ni una puerta que se cierra para siempre. El amor, cuando ha sido domesticado durante años, no se rompe como un vaso. Se pudre por dentro, en silencio, hasta que algo pequeño lo delata. En mi caso no fue una gran traición descubierta a tiempo, ni una humillación evidente. Fue una camisa blanca de lino italiano que mi marido, Álvaro Ferrer, reservaba para sus comidas en el Casino de Madrid y para las cenas donde necesitaba parecer más elegante de lo que era. Aquella mañana la estaba planchando en el cuarto de lavado de nuestra casa, en Pozuelo, cuando dejé la plancha unos segundos de más sobre la tela y apareció una marca oscura, limpia, en el pecho. Escuché a Álvaro desde el salón preguntando por su café y me quedé mirando la quemadura, como si hubiera aparecido una grieta en una pared que llevaba años fingiendo estar intacta. Lo normal habría sido apartar la plancha, disculparme, correr a buscar otra camisa y salvarle el día. Eso habría hecho la mujer que fui durante casi toda mi vida. Pero esa mañana no me moví. Dejé que el olor a tela quemada llenara el aire y sentí algo que no había sentido en décadas. Alivio, no placer, no rabia, alivio, como si por fin algo en esa casa dijera la verdad por mí. Me llamo Mercedes Ferrer. Tengo 70 años y durante 42 fui la esposa correcta de un hombre al que todos admiraban. En misa lo saludaban por su nombre. En el club lo llamaban caballero. En las cenas familiares lo ponían de ejemplo. Trabajador, proveedor, serio, de palabra. Mi madre decía que yo había tenido suerte. Mis cuñadas también. Mis hijos crecieron creyendo que su padre era exigente, pero justo. Nadie veía lo que pasaba dentro porque dentro no ocurría nada que pudiera contarse fácilmente en voz alta. Ese fue siempre su verdadero talento. Álvaro nunca necesitó levantarme la mano para dejar claro cuál era mi lugar. Le bastaba una mirada cuando hablaba de más, un silencio cuando llevaba la contraria, una corrección suave delante de otros para que yo pareciera exagerada o ridícula. Era un hombre que sabía reducirte sin alzar la voz. Te hacía dudar de una palabra, de una compra, de una opinión, de un vestido. Cuando me casé con él tenía 28 años, trabajaba en una librería en el barrio de Salamanca y todavía creía que una mujer podía seguir siendo ella misma dentro del matrimonio. Álvaro decía que le fascinaba que yo leyera. Me regalaba libros, me llevaba al teatro, hablaba de viajes a San Sebastián y veranos en Santander, y yo confundí su seguridad con refugio. Después de la boda me pidió que dejara la librería. No tenía sentido. Decía que yo trabajara por un sueldo pequeño, si él podía ocuparse de todo. Lo dijo con una dulzura elegante que hacía que cualquier imposición sonara a privilegio. Tú no has nacido para fichar, Merche. Tú has nacido para vivir bien. Y yo acepté. Dejé el trabajo, mis horarios, mi dinero, y sin darme cuenta, empecé a pedir permiso para cosas que antes me pertenecían. Primero el dinero, luego el coche, luego las amigas. Siempre había una razón. Una divorciada que metía ideas raras, otra que bebía demasiado, otra con un marido de poco nivel. Después vinieron los detalles pequeños, los más peligrosos porque nadie los llama violencia. Álvaro decidía qué vino se abría, qué médico era fiable, qué colegio convenía, qué vacaciones tenían sentido, qué libro merecía comprarse. Yo fui adelgazando por dentro sin darme cuenta. Me convertí en esa mujer eficiente que organiza, recuerda, resuelve, sonríe, sostiene y finge que el matrimonio es compañía y no una administración constante del miedo. Tuvimos 2 hijos, Jaime y Lucía.
y durante años ellos fueron mi excusa perfecta para no mirar de frente, porque con hijos todo se justifica: el cansancio, el silencio, la renuncia. Te dices que ya volverás a ti. Yo me repetí eso hasta que cumplí 68. Para entonces ellos ya no estaban en casa y quedábamos solo Álvaro y yo, dos personas que conocían las rutinas del otro, pero ya no se miraban de verdad. Él desayunaba leyendo el periódico, comentaba el país como si le perteneciera, criticaba a todos y luego salía con esa calma de hombre que cree que el mundo está hecho para él. Yo recogía, ordenaba, hacía la cama y algunas tardes abría el armario donde guardaba mis libros antiguos. Los tocaba sin sacarlos, como si pertenecieran a otra vida. La semana pasada cumplimos 42 años de casados. Reservé una mesa en un restaurante de Chamberí. Llegó tarde, no pidió perdón, criticó el sitio. Yo sonreí, esperé, pensé que al menos brindaría, pero a mitad de la cena sonó su teléfono. Miró la pantalla, cambió la expresión y salió a atender. Tardó 12 minutos, los conté. Cuando volvió, traía una sonrisa que hacía años no me dedicaba. Se sentó y dijo: a cierta edad deberíamos dejar de celebrar tonterías. Lo importante es que seguimos aquí. Seguimos aquí. Esa frase se quedó dentro como una piedra. No gracias, no te quiero. Seguimos aquí. Esa noche no dormí. A las 3 fui a la cocina y me hice una pregunta simple. Si él desapareciera mañana, ¿lo echaría de menos o solo me acostumbraría al silencio? La respuesta llegó demasiado rápido y me dio miedo. No por él, por mí, porque entendí que llevaba años viva por inercia, que me había convertido en una especialista en soportar, y una mujer que soporta demasiado tiempo deja de distinguir entre paciencia y rendición. A la mañana siguiente quemé la camisa, y por primera vez en décadas no tuve ganas de arreglarlo. No fue la camisa lo que cambió las cosas, fue lo que vino después, porque una cosa es ver y otra muy distinta es dejar de participar. Durante años yo había visto más de lo que estaba dispuesta a admitir. Pequeños detalles, ausencias que no encajaban, silencios que llegaban tarde, gestos que no eran para mí, pero siempre encontraba una forma de colocarlos en un lugar que no rompiera nada. Esa había sido mi función, mantener la forma. Esa mañana entendí que no quería sostener nada más, y cuando dejas de sostener, el sistema empieza a moverse solo. No hice nada espectacular, no hubo decisiones grandes ni discursos internos, solo dejé de hacer lo que siempre había hecho. No preparé su desayuno como a él le gustaba, no le pregunté por su día, no ajusté mis tiempos a los suyos, cosas pequeñas, invisibles para cualquiera que mirara desde fuera, pero suficientes para alterar un equilibrio que llevaba décadas funcionando. Álvaro lo notó sin poder nombrarlo. Ese fue el primer cambio real, no su reacción, su desconcierto. Me observaba más, esperaba algo que no llegaba. Durante años yo había sido predecible. Podía anticipar mis respuestas antes de que yo misma las pensara. Sabía en qué momento iba a ceder, cuándo iba a suavizar, cuándo iba a explicar. Esa previsión era su forma de control, y ahora no la tenía. ¿Te pasa algo?, preguntó una noche mientras cenábamos. No levanté la vista. No, respondí, y seguí comiendo. Esperó unos segundos, buscando una grieta. No la encontró. Cambió de tema. Eso fue lo que me confirmó que no había nada que hablar. Un hombre que controla no busca verdad, busca terreno, y cuando no lo encuentra, se retira para reorganizarse. Yo ya no estaba en ese juego. Los días siguientes fueron iguales en apariencia y distintos en todo lo demás. Dejé de anticiparme a sus necesidades. Si olvidaba algo, lo olvidaba. Si algo no estaba hecho, no lo hacía yo después. No por descuido, por decisión.
no intervenía, y eso lo obligaba a moverse en un espacio que no dominaba. Lo vi empezar a incomodarse en detalles mínimos: una camisa sin planchar, una cita que no recordaba, una comida que no estaba preparada a su hora. Nada grave, nada que justificara una discusión, pero suficiente para romper la sensación de control continuo. Y ahí entendí algo importante. El control no se rompe con grandes gestos, se rompe cuando deja de ser constante. Una tarde dejó su teléfono sobre la mesa y salió a la terraza a atender una llamada. No cerró la puerta del todo. Nunca lo hacía. Le gustaba tener la sensación de que todo estaba bajo su alcance. Escuché su voz, más baja de lo habitual, más contenida. No distinguí cada palabra, pero no hacía falta. Reconocí el tono. No era el que usaba conmigo, no era el que usaba con sus socios, era otro, más ligero, más cercano. Cuando volvió, me miró como si quisiera medir algo. Era del trabajo, dijo. No pregunté, no reaccioné, no lo necesitaba, porque por primera vez no estaba buscando confirmación, estaba registrando. Y cuando dejas de buscar, empiezas a ver. Esa noche no dormí mucho, no por ansiedad, por claridad. Las piezas no aparecieron de golpe, se ordenaron. Momentos que antes parecían aislados empezaron a tener sentido juntos. Retrasos que siempre tenían una explicación. Viajes que no terminaban de encajar. Cambios de humor que yo había atribuido al cansancio. Nada de eso era nuevo. Lo nuevo era que ya no necesitaba justificarlo. A la mañana siguiente me levanté más temprano de lo habitual. Preparé café solo para mí. Me senté en la cocina en silencio y entendí algo que había evitado durante años. No se trata de descubrir lo que el otro hace. Se trata de aceptar lo que una ya sabe, y yo ya lo sabía. No con pruebas, con algo más incómodo, con certeza. Y la certeza no necesita demostración para cambiarlo todo. Álvaro entró en la cocina unos minutos después. Me miró la mesa, la única taza servida, y dudó ese segundo que empezaba a repetirse. ¿No hay café?, preguntó. Hay en la cafetera, respondí. Esta vez no hubo tono neutro, hubo límite, lo suficiente para que lo notara. Se sirvió sin decir nada, se sentó frente a mí, y durante unos segundos ninguno de los dos habló. No era silencio incómodo, era algo distinto, un espacio que antes no existía, porque antes yo lo llenaba, con palabras, con gestos, con explicaciones. Ahora no. Ahora el silencio se quedaba donde caía, y en ese silencio entendí la diferencia. No estaba enfadada, no estaba dolida, estaba fuera, y cuando estás fuera, ya no necesitas discutir para irte. La duda en la cara de Álvaro no desapareció, se quedó, y eso lo cambió todo, porque un hombre como él puede manejar el conflicto, pero no la incertidumbre. Empezó a observar más y a hablar menos, a medir mis movimientos como si yo fuera un problema que tenía que resolver. Antes eso me habría puesto nerviosa. Ahora no. Ahora entendía el juego, y por primera vez no estaba reaccionando. Estaba esperando. La primera señal llegó en el despacho. No fue casualidad. Yo ya sabía dónde buscar. Durante años había visto esos cajones abrirse y cerrarse sin preguntarme nada. Esta vez los abrí yo. Encontré documentos que antes habrían pasado desapercibidos, propiedades, movimientos, firmas. Y entonces apareció Denia, una casa que no era nuestra, una sociedad que no conocía, un poder firmado hacía 6 años. No sentí sorpresa, sentí encaje, como si algo que llevaba mucho tiempo sin forma por fin se ordenara. No reaccioné, no pregunté. Memorizar es más útil que discutir. Esa noche lo observé con atención, no lo que decía, lo que evitaba, las pausas cuando hablaba del trabajo, el teléfono boca abajo, el cambio de tema cuando yo rompía la rutina. Y entonces apareció el recuerdo, no de golpe,
como una incomodidad antigua que por fin tenía nombre. Clara. El nombre no era nuevo, y eso fue lo que lo cambió todo. No era una desconocida, era alguien de antes, de cuando yo todavía era yo. La recordé con claridad. Una mesa en Malasaña, risas, copas, conversaciones largas. Clara era distinta, más libre, más directa. Álvaro la miraba de otra manera incluso entonces. Yo lo vi, y elegí no verlo, porque ignorar era más fácil que romper lo que tenía. Me equivoqué. Clara no apareció ahora. Clara llevaba años en la historia. Y cuando entendí eso, todo dejó de ser una sospecha. No era una aventura. Era continuidad. 3 días después decidí mover ficha. Sin confrontación. Sin drama. El sábado voy a Valencia, dije durante la cena. Él se detuvo. ¿A Valencia? Sí, a ver a Lucía. No era mentira. Solo no era todo. ¿Cuánto tiempo? El que necesite. Esa frase fue el primer golpe real, porque eliminaba el control del regreso. Me miró buscando algo. No lo encontró. El sábado salí temprano. No fui a Valencia. Fui a Denia. El trayecto fue silencioso. Necesitaba claridad. Llegué a la dirección. La casa estaba exactamente como imaginaba. Cuidada, discreta, sin exceso. Perfecta para alguien que no quiere ser visto pero quiere vivir bien. Me quedé observando desde lejos, no buscando pruebas, confirmando, y entonces la vi, Clara, más mayor, más serena, pero la misma. Salió con una taza de café y se sentó en la terraza, como si ese lugar le perteneciera desde siempre. No hubo duda, no hubo necesidad de acercarme. Todo estaba claro. No era una historia nueva, era una historia antigua que había seguido sin mí. Volví al coche, sin lágrimas, sin escena, porque el dolor deja de servir cuando entiendes todo. Fui a Valencia, vi a mi hija, hablamos de cosas normales, no dije nada. Esto no era algo que se contara, era algo que se decidía. Esa noche no lloré, y eso fue lo único importante, porque entendí que ya no estaba dentro de la historia. Estaba viéndola desde fuera, y cuando sales de la historia, puedes cambiarla. El domingo regresé a Madrid. Álvaro estaba en casa. Me preguntó cómo había ido todo. Bien, respondí. Me observó, midiendo, intentando recuperar algo que ya no estaba. Se acercó y me besó. Automático, de rutina. Yo no respondí igual, no me aparté, pero tampoco me acerqué. Neutral. Y en ese gesto mínimo apareció algo que nunca había estado ahí. Duda, por primera vez. Y en ese momento supe que lo demás ya no dependía de él. El cambio no fue inmediato, pero fue irreversible. Después de Denia dejé de mirar a Álvaro como a mi marido y empecé a verlo como lo que realmente era. Un sistema que funcionaba mientras yo lo sostenía. Y entonces recordé algo que él había repetido durante años, casi como una verdad que no necesitaba explicación. Gana el que define la situación. Lo decía en cenas, en el coche, hablando de otros, como si fuera una observación inteligente sobre el mundo. Yo asentía. Pensaba que hablaba de negocios. No entendía que hablaba de nosotros. Durante años él definió cada conversación, cada decisión, cada silencio. Decidía cuándo algo era importante y cuándo no merecía atención. Cuándo yo exageraba y cuándo debía callar. Y yo, sin darme cuenta, vivía dentro de su forma de explicar la realidad. Hasta ahora. Porque cuando dejas de aceptar la definición del otro, el sistema deja de funcionar. Y eso fue lo que hice. Dejé de explicarme, dejé de anticiparme, dejé de sostener lo que no era mío. Y todo empezó a moverse, no de golpe, con precisión. Empecé por lo más simple, por lo cotidiano. No hice café para 2, hice café para mí. No organicé su día, no cubrí sus olvidos, no ajusté mis tiempos a los suyos. No eran gestos grandes, pero eran suficientes, porque rompían la continuidad. Álvaro empezó a notarlo sin entenderlo.
Probó con lo de siempre. Estás rara. Estás distante. No me gusta esto. Yo no discutía. Estoy bien, respondía. Siempre igual, sin matices, sin espacio para entrar. Luego probó otra estrategia. ¿He hecho algo? Antes esa pregunta habría abierto todo. Yo habría explicado, suavizado, corregido. Esta vez no. No, respondí. Y seguí cenando. Esa respuesta eliminaba el conflicto. Y sin conflicto no hay negociación. Y sin negociación no hay control. Solo queda la distancia. Y en la distancia Álvaro no sabía moverse. Lo vi perder precisión, en pequeños gestos, en pausas más largas, en miradas que se quedaban un segundo de más. Y cuando alguien como él pierde precisión, comete errores. El error llegó sin que yo tuviera que provocarlo. Una tarde, mientras estaba en la ducha, sonó su teléfono. No lo cogí. No hacía falta. La pantalla se iluminó. Clara. Llamada entrante. Dejé que sonara, que insistiera, que ocupara el espacio. Él salió, vio el móvil, me vio a mí, dudó ese medio segundo que ya se había vuelto constante, y contestó. ¿Sí? Dijo en un tono que ya no usaba conmigo. Se giró ligeramente como si aún creyera que podía controlar la escena. No escuché todo, no era necesario. No puedo ahora. Luego te llamo. No, está aquí. Esa frase lo definía todo. No tenía miedo de perderme, tenía miedo de ser descubierto. Y eso significaba que ya no estaba definiendo la situación. Esa misma noche hice el siguiente movimiento, no impulsivo, no emocional, preciso. La semana que viene me voy unos días, dije después de cenar. Levantó la vista. ¿A dónde? No lo sé todavía. Eso lo descolocó, porque eliminaba cualquier previsión. ¿Y qué se supone que tengo que hacer yo? Preguntó. Lo que haces siempre, solo que sin mí. Ahí lo vi, no en sus palabras, en la pausa, medio segundo sin control. No entiendo qué estás haciendo, Mercedes. Yo sí, respondí, y lo miré sin suavizar, sin sostenerlo, solo mirando. Él apartó la mirada primero, por primera vez. A partir de ahí todo se aceleró. Llegaba más tarde, revisaba el móvil con más frecuencia, me observaba cuando pensaba que yo no lo veía. Intentaba recuperar una lógica que ya no funcionaba. Yo no aceleré, porque el poder no está en moverse rápido, está en moverse exacto. El jueves por la mañana preparé una maleta, pequeña, precisa, lo necesario. Cuando bajé, él estaba allí, observando, esperando, buscando una duda que ya no existía. ¿Cuánto tiempo? Preguntó. El suficiente. ¿Esto es un castigo? Sonreí apenas. No. Hice una pausa. Es una salida. Y en ese momento lo vi con claridad. Ya no era molestia, era miedo, porque por primera vez no sabía cómo detenerme. Y cuando alguien que ha vivido controlando deja de entender lo que pasa, el sistema no se rompe de golpe. Primero pierde equilibrio, luego se inclina, y cuando se inclina lo suficiente, cae. No me fui para escapar, me fui para cerrar. Esa es la diferencia que Álvaro nunca entendió, porque él siempre vivió bajo una sola lógica: controlar para no perder. Durante años repitió su regla como si fuera una verdad incuestionable. Gana el que define la situación. Yo la escuché tantas veces que dejó de sonar importante. Pensé que hablaba del mundo, no entendí que hablaba de nosotros. Salí de casa sin mirar atrás, no por orgullo, sino por precisión, porque sabía que cualquier gesto le daría margen para volver a entrar. Y yo ya no iba a abrir ninguna puerta. Conduje sin prisa, no hacia Valencia, no hacia Denia, hacia Santander, el único lugar donde todavía me reconocía sin esfuerzo. Reservé un hotel frente al mar. No necesitaba lujo, necesitaba silencio. Apagué el móvil. No quería llamadas ni explicaciones. Sabía exactamente lo que estaba pasando al otro lado. Primero la sorpresa,
luego la molestia, después la necesidad de entender y finalmente el intento de recuperar el control. Siempre el mismo patrón, pero esta vez todo ocurría sin mí y eso lo cambiaba todo. Dormí, caminé, pensé menos de lo que esperaba y sentí algo que no había sentido en años: claridad. Al tercer día encendí el teléfono. 12 llamadas perdidas, 8 de Álvaro, 2 de Jaime, 2 de Lucía y un mensaje: tenemos que hablar. Lo leí una vez. No respondí, no por castigo, porque ya no había nada que negociar. Volví el viernes. Entré en casa sin prisa. Álvaro estaba en el salón, esperando. Me miró como si intentara reconstruir algo que ya no existía. ¿Dónde estabas?, preguntó. Donde necesitaba estar, respondí. Su mandíbula se tensó. Esto no es normal, Mercedes. Lo sé, por eso está bien. El silencio cayó entre nosotros. Denso, pero esta vez no era mío. Tenemos que hablar, insistió. Negué. No, dio un paso. No puedes desaparecer así. Sí puedo. Llevo años haciéndolo. Lo vi perder el ritmo. Ese segundo sin respuesta. No entiendo. No necesitas entender. Necesitas aceptar. Levantó la voz apenas. Esto es una locura. Sonreí. No, esto es lo único real. Fui al despacho, abrí el cajón y dejé los documentos sobre la mesa. Él los reconoció antes de leerlos. La casa, la sociedad, las firmas. Y entonces lo vi. No culpa, no vergüenza, miedo, pero no de perderme, de no poder controlar lo que venía después. Mercedes, levanté la mano. No, intentó explicarse. No es lo que parece. Siempre la misma frase. No quiero tu explicación, quiero mi vida. Y entonces dije lo que él no esperaba. A Clara la conocía antes que tú. Se quedó inmóvil. Fuimos amigas. No añadí nada más. No hacía falta. Y te vi mirarla igual que miras todo lo que quieres hacer tuyo. El silencio cambió. Ya no era tensión, era vacío. Tú creías que llevabas 2 vidas, pero siempre fuiste el mismo en las 2. Dio un paso atrás. Real. ¿Te vas?, preguntó. Tarde, muy tarde. Lo miré con calma. No me fui de ti, me fui de quien me convertí contigo. Hice una pausa. Quédate con todo, Álvaro. Yo no necesito nada de lo que construiste sin mí. Y esta vez, la situación la defino yo. No gritó, no discutió, no pudo, porque por primera vez no tenía dónde entrar. Subí, abrí el armario y tomé solo lo mío, lo necesario. Nada más. Cuando bajé, seguía allí, pero ya no era el mismo, no porque hubiera cambiado, porque yo dejé de sostenerlo. Pasé a su lado sin detenerme. Abrí la puerta, salí, y esta vez no hubo peso, porque no estaba dejando una vida, estaba dejando una versión de mí que ya no existía. Y eso es lo único que de verdad lo cambia todo. No irse, sino dejar de esperar.